Vamos a tener la breve meditación, hermanos, de este capítulo 15 del segundo libro de los Reyes. Ok. Y continuamos viendo esta mañana la historia del pueblo de Dios en el tiempo en el que Israel había sido dividido en dos. Ustedes recordarán que hemos hablado al respecto de cómo el reino del norte y el reino del sur fueron divididos después del pecado de Salomón, cuando su hijo toma el reino. Y hemos pasado ya un tiempo considerable viendo cómo cada uno de estos dos reinos, el reino del norte constituido por 10 tribus y el reino del sur constituido por principalmente Judá y benjamitas, se ha ido comportando. Esta mañana nuestro texto nos habla acerca de los dos reinos. De hecho, la manera en la que traté de estructurarlo de la manera más fácil para que podamos revisarlo rápidamente y después pasar a la meditación en Cristo, es acerca de cómo nos habla de dos reyes de Judá y al mismo tiempo nos habla de los 5 diferentes reyes que se encontraron en el reino del norte o el reino de Israel. Ahora nosotros nos preguntaremos por qué es así. Ustedes se darán cuenta que nuestro texto empieza con el rey Azarías o Usías, también conocido como Usías, y termina con el rey Jotam. Ambos son reyes de Judá, pero hay algo muy particular. Azarías o Usías duró 52 años en el reino del sur. Es decir, es uno de los reyes que más tiempo estuvo en el trono en Jerusalén y por lo tanto, mientras la historia de Azarías o Usías se va desenvolviendo, al mismo tiempo van a ir ocurriendo diferentes reyes que no duran demasiado en el reino del norte. Ahora, quiero mencionarles también algo. Estamos casi concluyendo la historia del reino del norte hasta antes de que sea llevado a cautiva. De hecho, hoy en nuestro texto nos introduce el último rey. Nos damos cuenta que Oseas comienza el reinado y es el último rey que tiene el reino del norte antes de que sean llevados cautivos. Así que el reino del norte está llegando a su consumación, es decir, está llegando a su último punto. Y después va a continuar los reyes en el reino del sur. Pero ¿qué nos dice nuestro capítulo 15 con respecto a los reyes del sur? Bueno, del versículo 1 al versículo 7 encontramos a Azarías, o como les mencionaba, también conocido por Usías. Nuestro capítulo, de hecho, lo llama de las dos formas, lo llama Azarías y también lo llama Usías. Y si nosotros vamos al Evangelio según Mateo, también encontramos que es conocido como Usías. ¿Qué nos dice de este rey nuestro texto? Nos dice que comenzó a reinar a los 16 años y que duró 52 años su reinado. Este es el hijo de Amasías. Amasías es el rey que hace 8 días con el hermano pastor Héctor Bustamante estuvimos estudiando. Y su madre también es mencionada en este texto, nos dice que es Jecolías. Hay una descripción muy particular que encontramos en nuestro texto esta mañana con respecto a Azarías. Se nos dice que hizo lo recto delante del Señor, pero hay una pequeña excepción. Dice que no quitó los lugares altos y que Jehová lo hirió con una lepra que le duró hasta el día de su muerte. Eso es de manera muy resumida lo que nos relatan en los 7 versículos que el libro de Reyes registra con respecto a este rey. Dice en el verso 5, mas Jehová hirió al rey con lepra y estuvo leproso hasta el día de su muerte y habitó en casa separada y Jotam, hijo del rey, tenía el cargo del palacio, gobernando al pueblo. Voy a regresar un poco más a Usías posteriormente para la meditación, pero nuestro texto es lo único que nos dice.
cuándo empieza a reinar, quiénes fueron sus padres, cuánto tiempo duró su reinado, y nos habla con respecto a que hizo lo recto, pero tuvo algunas excepciones. El último rey mencionado en este capítulo también corresponde al reino del sur y por eso quiero mencionarlo. Después de la muerte de Usías, Jotam toma el reino y Jotam básicamente está casi al mismo tiempo que Peca, que es el último de los reyes del norte que es mencionado aquí. Y dice que él empezó a reinar a los 25 años. Jotam empezó a reinar a los 25 años y duró 16 años su reinado. A diferencia de su padre, nos dice que él se fortaleció en el Señor y que él hizo lo recto delante de Dios, pero no cometió los errores que cometió su padre. Y creo que pudiéramos hacer alguna otra meditación con respecto a Jotam, pero no es mi intención esta mañana. El texto nos dice que él se fortaleció en el Señor, aunque nosotros vemos en el texto paralelo, en el segundo libro de Crónicas, que el pueblo hacía lo contrario, se iba deteriorando. Jotam fue un rey que hizo lo bueno, pero el pueblo se fue deteriorando. ¿Y qué nos dice nuestro capítulo con respecto a los reyes de Israel? Nos menciona a Zacarías, a Salum, Manahem, Pecaía y Peca. De Zacarías, realmente de estos 5 reyes no se nos dice mucho. De hecho, unos de ellos duran muy poco tiempo. Estos 5 reyes prácticamente comienzan su reinado cuando Usías todavía era rey del sur. Y de Zacarías nos dice que fue el hijo de Jeroboam II. Obviamente en las escrituras no menciona a Jeroboam como el segundo, pero sabemos que es un Jeroboam diferente al Jeroboam que es mencionado en todo nuestro capítulo como el hijo de Nabat. Y para propósitos de la enseñanza se le conoce como Jeroboam II. Y su hijo, Zacarías, hizo lo malo delante de Dios y murió en una conspiración. Y si ustedes se percataron, básicamente esta va a ser la mayor descripción de todos los reyes del norte. Hizo lo malo delante de Dios y anduvo en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, su padre. Esta es la descripción que caracteriza a cada uno de ellos. Salum hace una conspiración en contra de Zacarías. Salum nos dice que es hijo de Jabes y mata a Zacarías, que era el rey hijo de Jeroboam. Ahora, es un poco peculiar la descripción que se da de Salum, porque se dice que es hijo de Jabes, aunque esta forma de expresarlo pudiera más referirse a su lugar de origen, que realmente a uno que sea su padre. Es más probable que lo que nos está queriendo decir es que Salum era de la tierra de Jabes. Y dice que reinó un mes en Samaria. Después de haber matado a Zacarías, él reina y él muere de la misma manera. Él es asesinado de la misma forma como asesinó a Zacarías. Y Manahem es la persona que mata a Salum y entonces toma el reinado. Manahem es el tercer rey del norte mencionado aquí. Nos dice que es hijo de Gadi y él reina 10 años sobre Samaria. Pero como les mencionaba hace un momento, también se dice que hizo lo malo ante los ojos de Jehová y se mantuvo en los pecados de su padre Jeroboam, hijo de Nabat. Y aquí empezamos a ver cómo el Señor empieza a advertir a Israel o al reino del norte con respecto a sus pecados, porque esta persistencia en sus pecados, de permanecer en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, ustedes recordarán que esta expresión quiere decir en las idolatrías que provocó al pueblo de Israel Jeroboam. Él hizo 2 becerros de oro, tratando de hacer eco a la idolatría que se comete con Aarón después de que Moisés sube al monte Sinaí. Y dicen que se mantienen en esta idolatría. Y el Señor empieza a mostrarles su descontento para que ellos se arrepientan, pero no vemos señal de arrepentimiento ni en los reyes del norte ni en el pueblo en general. En los tiempos de Manahem, los sirios empiezan a atacarlo. Y Manahem, en lugar de reconocer que lo que la Torá o
las escrituras del Antiguo Testamento, el Pentateuco, decían, se está cumpliendo, lo que él hace es tratar de congraciarse con este rey. Y lo hace a costa de su pueblo. Él empieza a imponerles un tributo al pueblo para poder obtener dinero y congraciarse con los reyes de Siria. De esta manera el rey de Siria que lo ataca es aplacado por un tiempo y entonces este tributo en el reino del norte se mantiene. Después de Manahem reina Pecaía, que es su hijo, y nos dice que él reinó únicamente 2 años en Samaria sobre Israel. Si ustedes se percataron, todos estos reyes establecen su reino en Samaria. Y eso tiene mucho que ver, hermanos, si nosotros recordamos cómo la historia de los reyes, cuando los dos reinos son divididos, lo que está intentando Jeroboam es establecer un espejo de la adoración al Dios vivo, pero lo hace en una manera idólatra. Trata de establecer en un monte una adoración, trata de poner unos dioses y les dice estos son los dioses que los sacaron de Egipto. Trata de establecer el mismo sistema con tal de que dice en aquel entonces en el capítulo en el que leíamos que el pueblo no regresara a Judá, no regresara a donde se habían separado, que Israel no regresara a Jerusalén. Y vemos cómo incluso se establece esta ciudad principal llamada Samaria, y ahora Samaria empieza a ser constantemente atacada. Eso nos deja ver cómo el Señor estaba en desagrado con lo que está pasando en el pueblo del norte. Y bueno, finalmente de Pecaía nos dice que es asesinado por uno de sus capitanes de ejército. Es Peca quien lo asesina y entonces toma el reino de Israel y reina 20 años sobre Samaria, encargándose de todo Israel. Pero nuevamente nos dice nuestro texto que no hizo lo recto delante de Dios. Y nos deja saber desde el versículo 20, en los días de Peca, rey de Israel, vino Tiglat-Pileser, rey de los asirios, y tomó a Gihón, Abel Bet Maacá, Genoá, Sedes, Azor, Galaad, Galilea y toda la tierra de Neftalí, y los llevó cautivos a Siria. Aquí empezamos a ver por completo la decadencia del pueblo del norte, y ya una gran parte ya ha sido llevada cautiva. Después de la muerte de Peca, Oseas toma el reino y este es prácticamente el último rey en el reino del norte que será descrito al respecto de él en el capítulo 17. Este es lo que nos describe nuestro texto, hermanos. Ahora, esta mañana quiero tomar la vida de Azarías o Usías para poder llevarlos y meditar en nuestro Señor Jesucristo. Quiero que mantengan ahí listo, hermanos, porque voy a leer unos textos del segundo libro de Crónicas, capítulo 26. El segundo libro de Crónicas es un libro que se escribe muchos años después y que tiene un enfoque de retrospectivo con respecto a lo que ha pasado y las promesas de Dios. Es decir, Israel, confiando en la fidelidad de Dios, escribe Crónicas, los autores viendo todo lo que ha pasado atrás y viendo la fidelidad de Dios en todo lo que ha pasado en el pueblo de Israel, a diferencia de cómo fue escrito el libro de los Reyes. Y Crónicas nos da otros aspectos importantes con respecto a cómo se comportaron estos reyes. Yo les mencionaba cómo el libro de los Reyes únicamente nos menciona que Jehová hirió a Usías de una lepra de la cual muere. Pero el capítulo 26 nos habla muchísimo con respecto a Usías. Usías es un rey que hace lo recto delante del Señor. Pero existe este pero, hermanos.
Usías es un rey que es bendecido en gran manera por el Señor. Si ustedes tienen tiempo de leer el capítulo 26, se darán cuenta que durante su reinado el Señor les concede muchas victorias en sus batallas. Usías es muy bendecido en sus victorias, en sus batallas, pero no solamente es bendecido en sus batallas, es bendecido en su ejército. Él cuenta con un ejército sumamente grande. Y no solamente tiene un ejército sumamente grande, sino que es conocido como uno de los ejércitos más vanguardistas. Es decir, Dios les concede bastante inteligencia y relata el capítulo 26 cómo en los tiempos de Usías se desarrollan muchísimas nuevas armas para combatir. De hecho, el ejército de Usías, en los tiempos de Usías, fue tan victorioso, tan exitoso, tan grande y tan novedoso en sus ataques que fue conocido por todo el mundo antiguo conocido. Se inventaron muchas máquinas de guerra, se establecieron muchas nuevas construcciones en las ciudades de Judá y Jerusalén. Fue un hombre sumamente exitoso que el Señor estuvo con él. Pero hay un detalle, hermanos, que Usías no guardó su corazón. Es decir, fue muy diligente en guardar la ciudad de Dios. Fue muy diligente en preparar una muy buena estrategia de armas. Fue muy diligente en establecer estrategias y nuevas armas. Fue muy diligente en avanzar en la guerra. Pero no tuvo esta diligencia en guardar su corazón, hermanos. Nos dice en el versículo 16 del segundo libro de Crónicas, capítulo 26, que cuando ya era fuerte Usías, su corazón se enlateció para su ruina. Y aquí vemos ese pero, qué crítico fue. Él supo guardar la ciudad sobre la cual el Señor lo puso, pero no tuvo esa diligencia para guardar su corazón. Y nos dice que se enaltece para su propia ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso, algo que no podían hacer los reyes. Y dice que entró tras él el sacerdote Azarías y con él 80 sacerdotes de Jehová, varones valientes. Veamos hasta dónde llegó ya el orgullo y la soberbia de este rey. Que no solamente viene el sumo sacerdote, sino que vienen muchos otros varones detrás de él para tratar de decirle: lo que estás haciendo, rey, no es correcto. Pero Usías, en vez de escuchar, dice, y se pusieron contra el rey Usías y le dijeron: no te corresponde a ti, oh Usías, quemar el incienso a Jehová, sino a los sacerdotes hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario, porque has prevaricado y no te será para gloria delante de Jehová Dios. Entonces Usías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira, y en su ira contra los sacerdotes, la lepra le brotó en la frente delante de los sacerdotes en la casa de Jehová y junto al altar del incienso. Esta es la única parte que nuestro libro de los reyes relata con respecto a Usías o al rey Azarías. Pero el autor del libro de Crónicas nos deja ver más detalles. Su corazón se enorgullece y al ver su victoria y todo lo que el Señor le ha concedido, entonces él trata de tomar un lugar dentro de la adoración que no le correspondía. Y entonces él quiere ofrecer incienso, lo cual el Señor no le había permitido. Pero su orgullo es tal que a pesar de que es reprendido, él se llena de ira y toma el incensario. Y el mismo Señor que le da la victoria y que le permite lograr todo este avance en su reinado,
Es el mismo Señor que tiene que disciplinarlo y entonces le viene esta lepra sobre él. Ahora, hermanos, ¿por qué quiero tomar a Uzías como un ejemplo? Quiero decirles algo, hermanos. Hemos hablado muchas veces de cómo mirar a Cristo o por implicación o por el antitipo y el tipo, el cumplimiento perfecto o por contraste. Y quizás este sería una cuestión de contraste, pero hermanos, esta mañana quiero llevar nuestros corazones aún más allá que tan solo hacer un contraste. Porque quizás en los tiempos de este rey Uzías, la mayoría del pueblo había puesto su confianza en este rey. Quizás algunos de ellos pudieron llegar a pensar, quizás este es el Mesías. Quizás este es el varón perfecto del que les he comentado tantas veces. Quizás este hombre es el libertador de nuestro pueblo. Y hermanos, solo traten de imaginar qué grande decepción ha de haber tenido el pueblo cuando ve a su rey, un rey admirado no solamente en su tierra, sino en todas las tierras cercanas, que ha durado más de 50 años en el reino y que mientras él está reinando, reyes en Israel suben y caen, suben y caen, suben y caen, suben y caen. Pero los pueblos de Jerusalén, los habitantes de Jerusalén y de Judá, están quizás tan esperanzados en decir, este es nuestro rey, este es el Salvador, hasta que ven la naturaleza que se encuentra en todo hombre actuar. Un hombre que no fue diligente en guardar su corazón, que se enorgullece, y entonces la decepción que viene sobre el reino por decir, este no es nuestro rey esperado. Pero hermanos, les digo esto porque no es así con nuestro Señor. Y yo sé que todos sabemos eso. Pero quiero esta mañana llevar nuestros afectos, adorar a nuestro Cristo, porque normalmente tendemos a olvidar estas verdades. Nuestro Señor Jesucristo es un varón perfecto que la Biblia nos describe sin hermosura para que le deseáramos. Es decir, que en su ministerio terrenal no había nada que la gente pudiera ver en él para desearle como un varón atractivo. Que fue despreciado, que fue desechado de los hombres. Fue un varón que fue tentado para incluso obtener por medios no lícitos la autoridad. Ustedes recordarán la tentación cuando él es llevado al desierto. ¿Y qué le dice Satanás? Si tú te postras y me adoras, todo esto será tuyo. Por medios no lícitos, Satanás le está queriendo tentar a nuestro Señor Jesucristo. Pero tengan en mente esto, porque por un lado tenemos a un rey que aparentemente es victorioso, es sobresaliente, es admirable. Pero por otro lado tenemos a un varón menospreciado, indigno de los hombres, menospreciado en todos los aspectos, humilde. No de una familia que pudiéramos decir opulenta. Pero hermanos, a diferencia de Uzías o Azarías, nuestro Señor Jesucristo nunca pecó. Ahora, hermanos, yo sé que todos podemos decir amén, porque son cosas que sabemos de memoria. Pero hermanos, son cosas que olvidamos constantemente en nuestros corazones. Porque nuestros corazones constantemente están poniendo los ojos en los hombres. En pastor A, B, C, predicador X, Y o Z, y llegamos a pensar que esos hombres son nuestros redentores. Y llegamos a admirarlos y a ponernos en un pedestal, que llegamos a poner nuestra confianza y nuestra esperanza en ellos. Y a lo largo de la vida cristiana, muchos hombres han sufrido desánimo muy grande porque miran a los hombres y su esperanza está en aquellos hombres que el Señor ha bendecido, pero que siguen siendo hombres como Adán y como nosotros.
que están tan sujetos a caer como lo hizo Adán y toda su posteridad, hermanos. Y nuestro corazón es más pronto a tratar de adorar al hombre y tratar de descansar en ese hombre, en ese pastor, en ese gran predicador, en ese hombre que está ahí en el púlpito o que ha estado, y que gracias a Dios por esos hombres como Spurgeon y Jonathan Edwards, etcétera, etcétera, y los grandes hombres que el Señor ha levantado. Pero hermanos, todos ellos son tan frágiles como Usías. Y no olvidemos esto, porque hay un hombre que no es así, hermanos, por lo cual hoy estamos esta mañana aquí. Hay un hombre que cuando tú lo vas a ver nunca te va a fallar. Hay un hombre que cuando tú lo necesites nunca te va a decir no puedo. Hay un hombre que nunca va a dejar de entender las aflicciones y de comprender lo que tú y yo estamos padeciendo, aunque todos los hombres que estén en nuestro alrededor no lo entiendan. Hay un hombre que nunca se va a equivocar en su consejo, que nunca va a errar y que aunque fue tentado nunca pecó. Y aunque esto decimos de memoria, que Él fue tentado en todo, pero nunca pecó según nuestra semejanza, mi amado hermano, hoy quiero que tu corazón pueda ser animado a adorar a ese gran varón perfecto. Porque nuestro Señor Jesucristo, a diferencia de todo hombre en toda la historia que ha pecado, nuestro Señor Jesús nunca. Nuestro Señor Jesús nunca va a errar. Nuestro Señor Jesús nunca va a faltar. Nuestro Señor Jesús nunca va a dejar de suplir. Nuestro Señor Jesús nunca va a dejar de ser fuente de agua viva. Nuestro Señor Jesús nunca va a dejar de consolar. Nuestro Señor Jesús nunca va a dejar de amar. Nuestro Señor Jesús nunca va a dejar de cuidar. Nuestro Señor Jesús nunca va a dejar de pastorear. Nuestro Señor Jesús nunca va a dejar de cuidar. Nunca va a dejar de amar. Nunca va a dejar de velar. Pero todo hombre en esta tierra lo va a hacer. Va a fallar tarde que temprano. Y nuestro Cristo nunca, hermanos. Nunca. Por eso, nuestro Señor Jesús es el único digno de toda gloria, de toda honra y de toda alabanza. Esta mañana, hermanos, y siempre. Y no solo en este lugar, sino en todo lugar, hermanos. Así que sigamos adorando a nuestro Cristo, hermanos.